Muy buenas noches amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Interfaz, el programa de la seguridad que desarrollamos desde la temática no de los delitos, sino de la gestión integral de riesgos. Como siempre con invitados de diferentes orígenes, recordando que la gestión integral de riesgo es justamente una actividad netamente interdisciplinaria. Y hoy tenemos como invitado ya un amigo, alguien que ya ha estado con nosotros, que es Javier Valenzuela, a quien le doy la bienvenida. Buenas noches Javier, bienvenido nuevamente. ¿Qué tal Ricardo? Buenas noches, es nuevamente un gusto estar con ustedes en Interfaz. Bien, como dijiste, nuevamente, ¿no? Vos has estado en otra oportunidad. Y bueno, para aquellos que no han podido ver el programa, te pediría si te puedes presentar, así conocen cuál es tu relación con la gestión integral de riesgos. Bueno, mi nombre es Javier Valenzuela, soy oficial de la Policía de la Provincia de Neuquén, me encuentro becado hace 4 años en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, cursando la licenciatura en Gestión de Siniestros. Ya a pocos meses, en la cuenta regresiva para finalizar mis estudios. Bien, y bueno, realmente, como bien dijiste, sos oficial de la Policía de la Provincia de Neuquén, donde, recuerdo en el otro programa también habías comentado, ¿no? O sea, tu formación no era relacionada a la gestión integral de riesgos, ¿no? No. Estaba bastante alejado, es más, era quizá una disciplina que no conocía. En principio me mandan a estudiar esta carrera más o menos con una visión que tenía que ver con los riesgos, con el crecimiento que está teniendo la provincia de Neuquén relacionada a la actividad petrolera, Vaca Muerta especialmente. Entonces la visión de ese momento de quien era jefe de policía era contar con profesionales que tengan que ver con el riesgo. Entonces me becaron para cursar esta carrera y mi formación es de seguridad. Entonces, la verdad que en principio era como medio... perdido estaba, sí, ¿no? estaba como medio perdido. La verdad que los primeros años uno, cuando inicia sobre todo una carrera universitaria, va empezando a descubrir. Y bueno, realmente hoy, finalizando ya los estudios, puedo decir que ir descubriendo la gestión de riesgos me abrió un abanico de realmente entender lo que es un riesgo y lo que es la gestión, sobre todo. Así que la verdad que fue cambiar paradigmas que uno ya trae por su formación, paradigmas que tienen que ver con el abordaje del riesgo, siempre pensando desde el lado de la respuesta. Anteriormente lo habíamos dicho, siempre, o yo me imaginé en su momento, las protecciones civiles con chalecos salvavidas, con gomones, con colchones, frazadas. Colchones, frazadas, exactamente. Uno se imagina eso y bueno, realmente hoy por hoy descubrí que el abordaje de las emergencias es muchísimo, pero muchísimo más amplio y que esta parte de la respuesta es simplemente eso, una parte. No es un todo. Y además también habías comentado también su aplicación dentro de lo que es la parte de lo privado, ¿no? Porque siempre uno lo relaciona con lo público, pero también en el ámbito privado habías tenido una experiencia, me acuerdo, de un escenario de riesgo que habías hecho en un pozo petrolífero, ¿no? Sí. ¿Cuál fue esa anécdota? Te cuento brevemente, esto sí ya fue finalizando, hace un año más o menos atrás, en una de las actividades planteadas teníamos que realizar un escenario de riesgo. El escenario de riesgo es la primera parte que uno realiza, que es el diagnóstico principal para primero saber a qué estamos expuestos, claro, ¿no? Primero para analizar amenazas y vulnerabilidades en primer momento. Estos son conceptos que quienes trabajamos con la gestión de riesgos los tenemos bien muy arraigados, porque trabajamos justamente con factores externos a los sujetos, a los sistemas que estamos analizando, que llamamos amenazas, y trabajamos también con los factores internos, que quiere decir cómo estamos preparados nosotros ante esas amenazas que son del contexto externo. No siempre naturales, por supuesto, porque uno cada vez que habla de amenazas se imagina el terremoto, la inundación, y en realidad es mucho más amplio. Y en este descubrimiento, en este camino, me propuse investigar la actividad petrolera, que es de mi provincia, y analizar un pozo petrolero. Para el común de la gente en ese momento, para mí también, me imaginaba que el principal riesgo que podíamos tener en un pozo petrolero era el riesgo de incendio. Y a nivel de la compañía, la empresa también pensaba lo mismo. Y el trabajo que habían hecho era pensando en que su mayor riesgo era... priorizando el incendio, digamos. Totalmente, era el incendio. Cuando yo realicé este trabajo, en base de primero revisar estadísticas, de cuáles fueron los eventos adversos que sufrió este pozo petrolero en particular, me di cuenta que una de las cuestiones es que estaba en el medio de la nada misma, porque la estepa. Exactamente, es la estepa patagónica,
donde las rutas son de difícil acceso y donde es una zona donde la tierra no absorbe gran cantidad de humedad. Entonces, cada vez que hay lluvias fuertes, trae muchas complicaciones. Y en los últimos años se habían inundado y habían quedado aislados. En este momento no recuerdo, pero en los últimos años habían sido 5 veces, más o menos, y no habían tenido ningún incendio. En los últimos 10 años, 5 veces el pozo había quedado aislado. Claro. Entonces, este era un factor de que no se estaba teniendo en Claro. cuenta. Acá me di cuenta dos cuestiones fundamentales. Primero, que no hay un proceso de gestión. Si hubiese habido un proceso de Se gestión, hubiera identificado. y uno muchas veces piensa, como es una compañía grande, probablemente estas cuestiones están claras, pero evidentemente no están así. Lo que me permitió es descubrir cómo la compañía también, priorizando la amenaza, viendo también cómo está parado, viendo sus vulnerabilidades, se puede parar de una manera distinta ante la ocurrencia de una lluvia, por ejemplo, y también ahorrar muchos costos. Esto es muy importante porque la empresa básicamente su razón de ser. Por eso es importante que se tome la gestión integral de riesgos, no para salvar vidas y bienes, que es importante, sino también para el desarrollo de una comunidad o de una empresa también, ¿no? Totalmente. Así que es Entonces, importante. la empresa, si hubiese aplicado un proceso de gestión de riesgos, se hubiese ahorrado, por ejemplo, la contratación de helicópteros que tuvo que sacar el personal evacuar. cada vez que necesitó evacuar la zona. Claro, claro. También un gasto que dentro de un proceso empresarial es un gasto que es imprevisto, también porque no se había analizado y demás. Claro, claro. Así que bueno, realmente es algo que se puede aplicar en lo público, en lo privado. Y esa fue de alguna manera tu primera, por decir así, entre comillas, experiencia de campo, tal vez. La ¿no? primera experiencia de campo fue esta, podríamos decir de laboratorio De prácticamente, laboratorio más, porque bueno, fue más bien un trabajo administrativo de poder revisar registros, Pero comparar. encontrarte con la realidad, ¿no? Que una cosa es desde el ámbito académico en un aula y otra cosa es cuando uno va al campo, por decir así, y tiene que tomar decisiones, que sí te pasó con, lo más importante, que es en parte por el motivo de esta entrevista, que es la otra actividad que te tocó hacer y te pido que nos cuentes, ¿no? Sí, Hace poquito que viniste. regresé hace unas semanas de Colombia, estuve en Bogotá, fui acreedor de una beca, un programa que sacó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, eligiendo a 24 jóvenes representantes. ¿Y cómo es que fuiste vos? Decían No sé qué jóvenes, pasó. bueno, no importa. El chiste es Todavía siempre te lo voy a estar haciendo. todavía me queda algo de juventud. Eligieron a 24 jóvenes de todo el país, un representante por provincia, jóvenes universitarios de distintas ramas, de distintas carreras, algunos recibidos también y otros ya que, como en el caso mío, estamos finalizando nuestros estudios universitarios. Básicamente a mí lo que me tocó por el perfil profesional que yo tenía es trabajar en una organización que se llama IESEC, que es una organización presente en más de 128 países alrededor del mundo, que trabaja con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Entre ellos está educación de calidad, equidad de género, agua potable, medio ambiente. Son 17, si mal no recuerdo, objetivos que Naciones Unidas lanza al mundo para lo que es el desarrollo sostenible. Y sobre todo el desarrollo de comunidades también. A mí me tocó la ciudad de Bogotá, un lugar dentro del ejido de Bogotá que se llama Kiva. Es una comunidad rural que está distante aproximadamente de 30 kilómetros de lo que es el centro de Bogotá, pero es de muy difícil acceso. Sí. Y hasta ahí, ¿cuáles eran tus expectativas? Y en principio, como pasantía profesional, era como un libro abierto en el sentido de que pensé ir a aprender mucho. Estaban los primeros miedos también de estar en un país distinto, conocer, y me imaginé que iba a estar un poco más desarrollada la gestión de riesgo en este país en particular, porque dentro del ámbito académico, quienes por ahí manejamos material que tiene que ver con la gestión de riesgo, hay varios autores que son de nacionalidad colombiana. Claro. Entonces me imaginé que probablemente era un país que lo tenía medianamente desarrollado y bueno,
La realidad fue... Ya nos vas a contar ahí entonces. Fue Entonces distinto. fuiste con esa expectativa de ir a un lugar donde totalmente desconocido, aplicar lo que habías aprendido desde lo académico y bueno, lleno de dudas, ¿no? Seguro. Sí, totalmente. ¿Con qué te encontraste? ¿Con qué me encontré? Primero en un lugar, como te decía, de muy difícil acceso. Era todo un desafío todos los días llegar hasta el lugar de trabajo. Si bien la distancia en kilómetros no es tanta del centro de la ciudad, pero yo tenía 2 horas aproximadamente tomándome 2 colectivos y después una camioneta que bajaba a buscarme porque el lugar es en la montaña. La comunidad, estas son alrededor de 500 familias más o menos, que no viven concentradas sino dispersas en distintos lugares de la zona esta que se llama Kiva. En principio, cuando yo llego, con la fundación que voy a trabajar, sabían mi perfil profesional y demás, y lo que me piden es trabajar en lo que es la reducción de vulnerabilidades. Bueno, me pareció un lindo desafío y empecé a preguntar a ver cuál era verdaderamente el trabajo que ellos necesitaban que yo haga. Y me di cuenta que, si bien tenían nociones de lo que era vulnerabilidad, amenaza y demás, no habían hecho un trabajo de gestión serio desde el inicio. Entonces, lo que propuse fue arrancar con lo primero que hacemos quienes vamos a ser profesionales de la gestión de riesgo, que es hacer un diagnóstico. Poder saber dónde estamos parados y poder analizar este sistema, que es la comunidad, en base al contexto donde vive y en base a cómo viven, teniendo en cuenta también, si bien no eran comunidades autóctonas, digamos, son criollos, digamos, criollos como le decimos nosotros, ¿no? Lo que me refiero a no son pueblos aborígenes, si bien ellos se encuentran ahí, tienen una cultura que es un poco distinta también a la de la ciudad, porque son gente de campo, tienen costumbres, creencias que son diferentes y bueno, la gestión de riesgo tiene esto también en particular, que social, no podríamos decir, bueno, terminemos con esto, los traemos todos a vivir al centro de la ciudad y se termina el problema, sino que es trabajar justamente donde la comunidad se encuentra y lograr un desarrollo. Ahí es donde encontramos las vulnerabilidades sociales, culturales, ¿no? Totalmente. Y que esto fue lo primero que hicimos. Lo primero que hicimos fue arrancar con el escenario de riesgo. El escenario de riesgo, como decía, es la herramienta principal para que nos dé el diagnóstico y saber dónde estamos parados. ¿Y sabían elaborarlo? No. Yo me encontré con esto, con que iba a empezar a trabajar. Primero era una pasantía, ¿no? Una práctica profesional, si se quiere, pero bueno, no fue tan práctica, porque este trabajo me di cuenta que iba a quedar. Y uno se da cuenta de que, bueno, uno se puede equivocar en un aula, se puede equivocar en un laboratorio, pero cuando está trabajando con personas, el margen de error tiene que ser el mínimo. Y ahí es donde pesa la responsabilidad, ¿no? De quienes tenemos la tarea de empezar a aplicar conocimientos en la vida real. Que no es nada más ni nada menos que para salvar vidas, ¿no? Tu actividad podía llegar tus decisiones pueden llegar a alterar eso. Totalmente, eso es por ahí la responsabilidad y el miedo, sobre todo quienes estábamos que no teníamos una experiencia profesional muy ardua, que hemos trabajado en muchas comunidades y demás, sino que recién nos estamos iniciando. Entonces, cargaba sobre nuestros hombros esta responsabilidad de un trabajo que iba a quedar en la comunidad y que justamente tenía que ver con salvaguardar las vidas y los bienes de estas personas. Claro. Entonces, hasta ahí te encontraste con un escenario distinto, cambiante, como son las emergencias y los desastres, donde ibas en pos de aprender, que si bien aprendiste, por supuesto, pero de repente te viste vos dando clases vos, ¿no? Formando gente. Totalmente. ¿No? Entonces, cuando hablamos de escenario de riesgo, lo primero que necesitamos es un equipo. La conformación de un equipo local, integral, para la reducción de riesgo de desastres. Nosotros académicamente lo llamamos así. Entonces había que implementar esto en la realidad. Estuve con un grupo, si bien las capacitaciones que tuve la posibilidad de dar, tenía la presencia de más o menos 70 jóvenes de la comunidad. La verdad que la gente estaba como muy interesada y aparte llama mucho la atención el ser extranjero, entonces a veces te vienen a escuchar cómo hablas, pero los tenés ahí sentados. Pero sí pudimos conformar un grupo fijo de más o menos entre 15 y 20 personas,
a los cuales le pude brindar las herramientas básicas para la conformación del escenario de riesgo. Les pude brindar herramientas conceptuales que tienen que ver con saber identificar una amenaza y saber qué es una vulnerabilidad, saber priorizarlas y saber también analizar dos aspectos que tiene la amenaza, que es la frecuencia y la severidad. ¿Sí? Son dos aspectos que analizamos para después poder priorizarlos. Entonces, una vez que realizamos este trabajo, decir, bueno, ¿cuál es el principal riesgo al que estamos expuestos? La localidad de Kiva o la comunidad de Kiva. Entonces, verdaderamente esto de las emergencias y los desastres, sobre todo a los jóvenes, nos llama como mucho la atención por películas o por diferentes cuestiones, llama mucho la atención y es fácil captar la atención de la gente que nos oye. Ojalá ahora pase lo mismo. Pero en líneas generales se comprometieron porque también entendieron de que esto era una herramienta y un ciclo y un proceso de gestión para el desarrollo de su comunidad, justamente. Exacto. Entonces, los preparaste, los formaste y llegaron a elaborar el escenario de riesgo. Logramos elaborar un escenario de riesgo. Un inicio, me imagino, no sé en qué estado habrá quedado. Sí, por lo menos pudimos identificar con sus respectivas vulnerabilidades 3 amenazas que eran importantes. En primer lugar, también rompí también allá un poco los paradigmas que uno se va pensando. Yo me imaginaba riesgos totalmente distintos. Cuando analicé la comunidad, cuando llegué a la comunidad y vi que se encontraba en una montaña, yo dije el deslave ante lluvias intensas puede ser el principal problema que tengan. Me di cuenta que no está ni cerca, porque en esto de que es una actividad interdisciplinaria, trabajé con, por ejemplo, estudiantes de Venezuela que ellos estudiaban una carrera que es similar a lo que tiene que ver con medio ambiente. Acá tiene un nombre parecido en su país. También con gente de Italia, de Brasil, distintos profesionales de distintas áreas que estuvimos trabajando y nos aportaron al equipo los datos precisos que por nuestra formación a veces no contamos. Entonces la gente de medio ambiente me decía, no, este problema no lo tienen, ¿por qué? Por la vegetación que hay. Entonces deslaves no hay porque está muy forestado, la forestación hace que la tierra esté compactada, entonces este problema no tenían. Y eso también lleva a que si tal vez se quiere hacer algún tipo de explotación, digamos, no sé si madera o forestal, ¿cómo podría involucrar un problema así secundario, ¿no? En el caso que no se haga una verdadera gestión de riesgo. Totalmente, ¿no? Y ahora esto también le queda como herramienta, es decir, ellos van a tener la posibilidad de defender los recursos de su comunidad teniendo un sustento académico que les diga, bueno, los árboles por qué son importantes para nosotros y para nuestra comunidad, no meramente porque hacen a un paisaje hermoso, sino que tiene que ver con la seguridad y la vida de ellos mismos también. Así que entonces, ese sentido fue... Formaste, se hizo el mapa o el escenario de riesgo. Y hasta ahí, ¿qué fue lo que quedó? Porque ya casi después te estabas volviendo, me imagino. ¿Qué fue lo que quedó, digamos, de tu pasaje por allá, ¿no? Fueron 45 días. Que bueno, el tiempo en esto vuela. Las semanas pasaron rapidísimos para la cantidad de trabajo que había que hacer. Lo primero fue dejar este equipo conformado con conceptos claros y con una meta que ahora sí se puede trabajar en reducir vulnerabilidades porque sabemos realmente a lo que estaban expuestos. Para contarte, la primera amenaza que nosotros veíamos, en realidad, no sé si amenaza, pero el principal problema que tienen ellos, por lo cual se ha muerto mucha gente, es la distancia que tienen entre su comunidad y cualquier centro que les brinde una asistencia médica, sobre todo médica. Después tienen el resto de los recursos o derechos que le pertenecen como seguridad, salud, educación, lo tienen muy lejos y es muy difícil acceder. Entonces el principal problema tenían ese, muchas veces se descompensó una persona en la comunidad y una ambulancia no pudo llegar porque llovió y los caminos no eran accesibles, sino que solo para un 4x4. Entonces este era como lo principal que... La vulnerabilidad más importante, en realidad es una... se puede considerar como eso, ¿no? Se puede considerar como una vulnerabilidad ante amenazas que pueden ser distintas. Claro. Entonces, quedaron comprometidos en primero tratar de reducir esta vulnerabilidad. Bien. ¿Cómo la podemos reducir? Y, por ejemplo, arbitrando los medios para tener una sala de primeros auxilios o tener una ambulancia constante dentro de la comunidad
con un chofer de la comunidad que esté disponible las 24 horas para ellos. Esto, el escenario de riesgo y este análisis de carácter profesional, académico, científico también, les ayudó a ellos a hacer las gestiones ante la Alcaldía Mayor de Bogotá para poder conseguir esto. Y pudimos también hacer lazos institucionales con la Protección Civil, que verdaderamente quedaron contentos y asombrados por el trabajo que se empezó a realizar en esta comunidad, porque es algo que a nivel Bogotá ciudad todavía no está empleado, está como en una nube, es decir, se habla de la gestión integral de riesgos, pero... Nada más. Dos cositas y breve que ya terminamos. Sí. Una que es interesante, la cuestión que también dentro de ese equipo interdisciplinario había un abogado y que se trabajó en función a que todo este trabajo que estabas haciendo vos quede, ¿no?, como institucionalizado. Sí, una de las cuestiones era esto, que el trabajo no quede solo en la comunidad, sino la posibilidad de reglamentarlo. Como esto... y lo recalcamos, y sobre todo en el programa siempre se dice, es muy interdisciplinario. Trabajamos con un abogado para darle el marco legal y que tenga un sustento a nivel ordenanza municipal, para que quede fijado y a partir de esto empezar a elaborar en un futuro protocolos. Exactamente. ¿No? Poder elaborar protocolos para que este equipo que quedó trabajando allá tenga continuidad y tenga un sustento legal también para agarrarse el día de mañana cuando hay que deslindar responsabilidades. Y después también eso tuvo una pata, digamos, desde lo privado, ¿no? También. Desde la actividad. ¿Cuál fue cortita? Que nos quedan 2 minutos nada más. Bien, el mismo grupo... Estos chicos de la comunidad son chicos que están trabajando en este momento en un proyecto para crear su propia empresa y brindar un servicio turístico en la ciudad de Bogotá. Son gente de escasos recursos, consiguieron a través de donaciones más o menos 50 bicicletas, están preparándose con cursos de inglés y demás y están formando su propia empresa para brindar paseos turísticos en bicicleta por distintos lugares de la ciudad. Están en vías de desarrollo y están como muy enganchados con esto. Salió prácticamente de ellos entender de que la gestión integral de riesgo lo pueden aplicar a esa actividad. Lo estaban trabajando en su comunidad y, sin embargo, se dieron cuenta de que se podía aplicar en el ámbito privado. Y se dieron cuenta de que se tenían que sentar a pensar y analizar que ellos iban a tener factores externos a la actividad, que iban a tener debilidades también, y que estas dos cuestiones no son ni más ni menos que amenazas y vulnerabilidad. Exactamente. Entonces llevado al ámbito privado, van a empezar también a trabajar con los mismos conceptos, porque son exactamente los mismos, para aplicar este proceso y estar preparado ante la ocurrencia de algún tipo de evento que sufran en su actividad. Bien. Bueno, más que una experiencia, seguramente enriquecedora, porque has visto desde otro punto de vista, digamos, lo que se ve en el aula, ¿no? Y lo difícil que muchas veces hay cuestiones que como tiene que ser el trabajo interdisciplinario, en equipos, y bueno, poner todos de acuerdo. Totalmente. ¿No? Por ahí lo que tiene que ver con lo académico, yo tengo la suerte y responsabilidad de estar ayudando y colaborando con una materia en mi carrera, soy ayudante de cátedra, y los conceptos uno los puede brindar, pero es distinto cuando uno trabaja verdaderamente con personas, cuando trabaja con la realidad misma, donde muchas veces los manuales o hay cuestiones que no están escritas. Claro. Entonces, uno teniendo los lineamientos generales, tiene que empezar a aplicarlo en el campo y aplicar criterios totalmente, y sobre todo con el condimento de que es otro país, otra gente que piensa también distinto a nosotros. Exactamente. Así que la verdad que fue un desafío lindo, importante, y bueno, una experiencia que primero la guardo para siempre, y que me va a dar muchas herramientas cuando finalice mi carrera el año próximo. Bueno, Javier, la verdad te agradezco, espectacular el poder de síntesis, lo claro que fue toda tu explicación, y bueno, ya vas a estar seguramente en otro programa invitado, así que nuevamente gracias por la visita. Bueno, no, muchas gracias a ustedes y les deseo el mayor de los éxitos para Interfaz. Gracias, muchas gracias. Bueno, me despido de ustedes. Acá, bueno, lo importante es destacar cómo desde el ámbito académico, en este caso de la universidad, del Instituto Universitario de la Policía Federal, cómo a través de un alumno se puede llegar a articular cuestiones hasta de políticas públicas o en pos de la población, ¿no? Y bueno, me despido, los espero el próximo miércoles por Canal 22, una nueva forma de hacer televisión. Muchas gracias.